muy buen día amigos, los saludo en un vlog más el día de hoy y como ustedes se pueden dar cuenta ya empecé el vlog, aquí estoy con mi familia y estoy tratando de hacer que mi sobrina diga hola, pero creo que es muy pronto, apenas se está acostumbrando a nosotros y bueno chicos, empecemos el vlog. 너 누구니? 물어봐. 나 누구니? 텔레토비인가 봐. 오. Y bueno chicos, el día de hoy está con nosotros mi suegra y mi cuñada porque esta semana se festeja el cumpleaños de mi sobrinita y como nosotros vivimos cerca de un parque acuático decidimos invitarlos a nuestra casa para celebrar así su cumpleaños. Además mi suegra está probándose estos trajes de Halloween que yo tenía guardados, dado que yo no tengo juguetes decidí sacarlos para poder entretener un rato a mi sobrinita. 누구야? 할머니 맞아? 이거야. 맞아, 이거다. 그럼 할로윈 때 다 같이 할 수 있어. 아. 핑크, 노란색. 하지 마. 하지 마. 아니 할머니 씌워줘야지. 까기. 까기. 뭐해? 뭐해? 뭐해라! 여러분. 나비 여러분. 삐한테 와보세요. 이리 오세요. 멋진 나비. 와, 멋있다. 밑에 모서리 가도 한 번도 더 모른다고. Así estuve un rato jugando con mi sobrina hasta que llegara mi esposo y amigos les quiero comentar que a pesar de que hacía calor yo estaba usando mis pantuflas porque por el embarazo amigos la verdad es que yo sentía frío en lugar de calor. 뭐 입고 있어? 뭐 입고 있어? Y bueno amigos, nosotros estábamos esperando a mi esposo para poder ir a comer y una vez que llegó nos lanzamos al restaurante porque la verdad es que ya todos traíamos hambre. Originalmente yo quería hacer flautas, pero el aguacate todavía no estaba listo, todavía no se había cocido, es por eso que mejor decidimos venir a comer carne. Y pues aquí ya nos habían traído la comida. Originalmente en los restaurantes donde venden carne siempre te dan muchas guarniciones, como ustedes se pueden dar cuenta. Yo también me pedí una sopita y pues ya aquí mi esposo estaba cocinando la carne. Oigan amigos, y como mi esposo fue el que estuvo calentando las carnitas, pues ahorita ya mi sobrinita de que ¿con quién quieres que te vayan? Y dice con tío, y yo, ¡ah! La traición, yo que me la pasé todo el día jugando con ella, ¿verdad? Pero amigos, algo que hace mi cuñada para que la bebé se pueda dormir a tiempo es que la llevan a jugar al parque y ahí se está por lo menos 2 horas para que se canse y ya cuando llegue a la casa se pueda dormir a gusto. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 하린이 생일 축하합니다. 자, 우와, 한 번 했다. 하린이 생일 축하해. 일단 하린이 좋은 채 쏘고. 우와. 무슨 선물일까? 고맙습니다. 여기 이렇게 여기도 이렇게. 뭘까? 뭘까? 뭐지? 뭐지? 맞춰봐, 아리나. 뭘것 같아? 먹는 거야? 아빠 빨리. 우와. 색깔 봐. 엄마. 우와. 그랬다. 이거 어때? 너무 예쁘네. 하린아 내일 가 놀러 갈 때 이거 입을까? 와, 그럼 우와. 그리고 그리고 또 저 기다려. 이거
기다리세요. 앉아, 다리 앉아야지. 앉아야지. 자, 눈 감았어? 눈을 뜨세요. 오, 리액션이 다르네. 확실해. 우와. 하린이 미용실 할 수 있어. 미용실. 응? 이게 뭐야, 거기다. 여기 인형도 있어, 공주님 인형. 하린 열어볼까? 열어볼까? 세상에. 해수 직전 되버렸네. 응? 꼭꼭 숨어라. 머리카락 보일라. 꾹꾹 숨어라 머리카락 보일라. 찾아보자. 찾아보자. 하린이 어디 있어? 어디 갔지? 찾아보자. 화장실 갈게. 지아 갔다. 여기 있다. 우와. 머리카락. 보일라. 다 죽었네. 찾는다. 네. 이? 무슨 소리야? 무슨 소리야? 어디 갔지? 헉! 어디서 난 소리지? 어디서 난 소리지? 가보자. 가보자. 더 가면 찾았다. 저기 문이 왜 혼자 움직여 있어? Oigan amigos, y se llegó el día siguiente y como que a mi sobrinita le gustó mucho este juego de las escondidas, entonces en la mañana siguiente ya la estábamos esperando nuevamente para jugar a las escondidas, pero me dio risa porque esta vez a mí se me ocurrió meterla en uno de estos cajones, bueno, más bien dicho en el armario, y pues como está chiquita sí cabía ahí, y me dio risa porque ya después de que encontró ese escondite a cada rato se quería meter en ese lugar. Amigos, después de desayunar, mi cuñada tenía una entrevista y nos pidió que cuidáramos a la niña, pero yo le pregunté que si podía traer a mi sobrinita al parque y ella me comentó que sí. Entonces venimos a uno de los parques que estaba cerca de mi casa, porque lo que me gusta del complejo de departamentos donde vivimos es que hay diferentes parques con diferentes temáticas. Prácticamente hay 4 parques dedicados solamente para niños y pues bueno, decidí traer a mi sobrinita a uno de esos parques. Estuvimos de hecho dando la vuelta en 3 parques y al último decidimos quedarnos en este que estaba aquí. Ya después de que mi cuñada terminó su entrevista, vino a jugar con la niña. La verdad es que yo ya no les pude grabar cuando estuve jugando con mi sobrinita, pero pues aquí ya había llegado mi cuñada y pues ya estaba jugando con ella. Déjenme saber en los comentarios, chicos, si ustedes quieren que les haga un tour por mi casa. De hecho, no solamente del departamento, sino también de todas las facilidades con las que este departamento cuenta, porque también tienen piscina, gimnasio, entre otras amenidades. Pero bueno, chicos, ustedes déjenmelo saber en los comentarios. Oigan amigos, y después de estar jugando un rato decidimos venir a comernos una sandía, pero vean el color de esta sandía amigos, es de color naranjado y les quiero comentar que sí estaba rica, no sabía mal. Y otra cosa es que yo sin mi tajín no vivo, yo a todo le tengo que poner tajín y aquí ya estábamos comiendo sandía, pero pues yo sí le puse tajín a mi comida. Oigan amigos, y nosotros estábamos esperando a mi esposo para poder ir a cenar, pero como mi suegra se sentía mal, luego que llegó mi esposo fue a checarla, a preguntarle cómo estaba. Ya estaba un poco mejor en comparación con la mañana, pero sí aún le seguía doliendo la cabeza. Y ya después yo y mi esposo nos salimos a jugar con mi sobrinita. 하지마. Amigos, y no les pude grabar, pero ya por fin había hecho mis flautas, solo me faltó el queso y a la que le gustaron más fue a mi cuñada. 여기에 있나? 아니면 여기에 있는. 여기 어떻게 들어갔어?
Y la verdad es que cada día me volvía más creativa con los escondites y les quiero comentar que aquí no termina este viaje, aún hay más videos, espérenlos la próxima semana. Y pues bueno chicos, hasta aquí voy a terminar el video del día de hoy. Recuerden que si les gustó se suscriban, denle like y dejen sus comentarios en la parte de abajo porque yo siempre los leo. Nos vemos en un próximo video. 어디 있지? 숨어 숨어. 여기 있네. 다음에 만나요.